a compartir un momento. ¡Vámonos! ¡Y que viva Cristo Rey! ¡Y que viva María! Y al que no le guste, pues que no le guste. ¡Vámonos! El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Bendiciones, ¿cómo se encuentran? Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Pablo ya no es pecador, dice. Libera. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios Pablo dice que no es pecador. Y cuando las escrituras, hasta el mismo Pablo decía que él era pecador. Y aún batallaba para la salvación, porque la salvación se podía perder. Lo dice el mismo apóstol Pablo. Este salió más santo que todos los apóstoles de Jesucristo. De hecho, a eso vamos, a esa mentira que te metió el pastor y el diablo. Que la Biblia no dice eso. Solamente hay un solo versículo y fuera de contexto. Y porque hay que leer el texto completo. Y lo vamos a leer. Muy bien, empecemos con lo que es la oración. Invoquemos lo que es la oración al Espíritu Santo. Lo que es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo estamos, hermanito Gerardo? Muy bien. Fíjense que esto es muy interesante, que hemos estado siguiendo lo que es la línea en cuestión de fe, en cuestión de obras, cuestión de la sola fe nos salva. Lo dice la Biblia, la sola fe nos salva. Lo que salva es la gracia, que es por medio de la fe, que es un asunto diferente. Recuerden que por gracia somos salvos. La fe es uno de los dones. La fe sola no sirve. La fe sola no sirve. Cualquiera que diga, yo ya soy salvo solo por fe, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo.
Entonces, hay que tener en cuenta todos esos detalles que dice la Biblia, porque hasta el mismo Pablo dice que esa gracia, esa salvación se puede perder. Y Pablo también se decía que él era un pecador. Entonces, ahorita la pregunta interesante, porque ahorita llegó un hermanito, yo imagino que católico no es, cristiano católico no es, segurito. ¿Por qué? Porque alguien le engañó diciendo que solamente con la fe vas a ser salvado. Pero esa es una gran mentira, que no era doctrina ni de Pablo, ni de los apóstoles, ni de nadie más. ¿Qué pasó? Un papelito en la clave. ¿Para qué? No, una clave que llevaba yo así, un papelito así. Y ya no sé dónde lo dejé. Pero la clave sí la sabes, ¿verdad? Te dije, de la tarjeta. Sí. Esta. ¿Es esa? Sí. La que ahorita metimos, sí. Ah, gracias. ¿Ese no lo ocupas, verdad? Creo que no. Bueno, no, de todas maneras ya me la sé. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí Nada estamos. más que iba a traer ahí en esa tarjeta, en ese papelito así, y ya no lo encontré. Sí, nada, no te preocupes. Se me cayó en el banco. No pasa nada. Sí, O bueno, si no, yo lo está tengo, bien, no sé. gracias. ¿Sí, mamá? No, yo lo tengo. Ah, bueno. Aquí está. Ay, muchas gracias. Aquí está. Gracias. Ahí estamos. Una disculpa. Así. Dice, ¿cómo va a perder algo que nunca se ha tenido? No, Pablo dice que sí pierde lo que es la salvación cuando ya lo tienes. ¿Lo quieren ver? ¿Quieren ver dónde dice Pablo que la salvación se pierde? Que ustedes que ya tienen la salvación, si la descuidan, porque es algo que se puede perder, quiere decir que se puede descuidar. Y si se descuida, se pierde. ¿Quieren ver dónde dice? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Desde el versículo 1, 2, 3. Encontramos que, por cierto, el hermanito que se dice ser salvo, de seguro ya no comete pecados. A decir, yo no tengo pecados. Cosa que también es otra grande mentira que les enseñan lo que son las sectas. Las sectas que, recuerden que el cristiano original es cristiano católico, no las sectas. Las sectas o denominaciones o las NOA denominacional y no sé qué tanta cosa, surgen prácticamente después del año 1500. Los NOA denominacionales, prácticamente del 1900 para acá. Pero cristianos, no. Entonces, Hebreos capítulo 2, Reina Valera. Hebreos capítulo 2. Vamos a ver, Aquí estás. Hebreos capítulo 2 desde el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Recuerden que la fe es por el oír. Y el oír es por creer, así. La fe es por el oír, que alguien te lo haya contado. Estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos en el error, así como le han enseñado al hermanito. No sea que caigamos en el error. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, vuelvo a repetir, si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí ya están los que ya conocían, los que ya saben. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ah, entonces sí se puede perder. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación sí se pierde. Sí se pierde. Porque si descuidas algo, se pierde. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, esa de la que hemos oído, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La salvación se pierde. Dicho en la Biblia, no es por mí, está en la Biblia.
¿O qué quiere decir descuidar la salvación? ¿Qué? ¿A poco no han escuchado de cuiden a sus esposas, no las descuiden? ¿Por qué quiere decir no descuidar a la mujer? La mujer o el hombre también, la pareja se puede perder. Porque por descuidos, hay muchos factores, pero vamos a irnos nada más en cuestión del descuido. Simplemente por descuidar se pierden. Una mascotita, animalitos, descuida tus mascotas, se te pueden morir. Entonces, ¿los puedes perder? Sí, los puedes perder. Descuida a tus hijos y muchas cosas también el gobierno te los quitará. O tu mujer o el marido. Descuida a los hijos. Descuida una salvación tan grande y la perderás. Sí, pero dice descuido, no cuido. ¿El significado o la raíz? Recuerden que uno es el significado y el otro es la raíz. Falsa interpretación. No, ahí dice la Biblia. No necesita interpretar nada. La Biblia misma lo dice. Que no le quieran creer a la Biblia nada más porque lo lea un católico, es ya un problema grave en ustedes. Ustedes protestantes. No en el católico. ¿El don de Dios no es mayor a lo de este mundo? Claro que sí. Claro que sí. El detalle está que tú lo demuestres. La salvación no necesita cuidado porque fue dada por gracia. No sé, la salvación necesita ser cuidada porque seguimos oyendo, seguimos leyendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco inferior que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Seguimos con obras, por cierto. Recuerden que Dios no se mostró por fe, Dios se mostró por las obras en su Hijo. Es que Jesús habló en parábolas. Claro que sí. ¿Qué debe ser cuidada? La salvación. Hermanito Pablo quiere subir un momento y hablar con la Biblia. No tu palabra, la Biblia. Porque según lo que tú andas diciendo, ya eres salvo. Quiero que me demuestres algo. Te doy chance de subir. Según yo o según la Biblia, porque mi palabra me vale. A mí me interesa lo de la Biblia. A mí no me importa mi pensamiento, me interesa lo de la Biblia. Pablo, ¿quieres subir? Te doy chance para que platiques de eso. Veo que andas así que escribes muy seguidito, entonces quiere decir que ni estás trabajando, o si estás trabajando nada más le andas haciendo el cuento. O tal vez en realidad tienes un negocito y ese momento lo tienes libre. No lo sé, tal vez es tu hora de desayuno. Veo que tienes chance. Quiero que me platiques poquito. Permíteme poquito, hermanito José. Quiero que Pablo me envíe la solicitud. Porque él dice que él es salvo. Y que nada más con la fe es suficiente. Cosa que la Biblia no está diciendo eso. Está retardada la imagen con el audio. Gracias por decírmelo. A veces creo que sí me causa uno que otro problema lo que es, por lo mientras el celular. Que se me está saturando de muchas cosas el celular. Por eso no he subido videos. Porque se me ha saturado muy fácil. Y si quiero hacer unos videos, me hacen falta unos videos.
No, Pablo ya se echó para atrás. Pablo ya se echó para atrás. Vamos a darle chancecita al hermanito José Calderas. Mi hermano, ¿me escucha? Bendiciones, hermanito. ¿Cómo se encuentra? ¿Desde dónde está conectado? De acá de Colombia, mi querido hermano, Dios te cuide y te bendiga. Bonitas palabras. De Colombia, bendiciones. Pregunta, ¿cristiano católico? ¿Ah? Cristiano, hermanazo, cristiano. No, sobre la pregunta que tú estás diciendo que el joven ese que decía que pues, simplemente por la fe somos salvos. No, no es así, no es así, ¿sabes? Jesús dice en su palabra que la fe sin obra es muerta. Lo que es lo que pasa allí, bueno, eso es muy profundo allí, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros queremos algo y si tenemos fe y oramos al Señor por algo, pero si no hacemos nuestras obras, ¿sabes? Si no trabajamos por ella, no va a suceder nada, ¿sabes? Si lo oremos día y noche a nuestro Dios, pero si nosotros no hacemos una obra, confiando en Dios que nos va a dar la fuerza y el entendimiento y para seguir luchando, nosotros no vamos a tener nada. No es como muchas personas que dicen, no, es que por la fe soy salvo. No, señor. Si usted va para la iglesia, da 100, no espere 200. Porque Dios no actúa así. La fe sin obra es muerta. Tenemos la fe simplemente, yo tengo fe por mis hijas que van a surgir, le oro a Dios, pero somos nosotros que tenemos que dar el ejemplo a nuestro hogar. En nuestro trabajo dar ejemplo quiénes somos nosotros. Porque es que Dios es un guía, pero somos nosotros los que vamos. Dios es el que nos guía a nosotros, pero Dios es el que nos va tomando de la mano haciendo las cosas correctas. Porque yo con pura fe y no salgo de mi casa, ¿quién me va a traer cosas aquí? Así tenga mucha fe, pero ¿quién me va a traer comida acá? A ver, entonces sin la fe. Esta sencillita, si no la puede responder, no hay ningún problema. Yo como te apoyo. Lo que es para ver más o menos cómo la entiendes esta parte, que creo que de hecho vas por el mismo caminito, cuando estamos hablando del Padre Nuestro, ya ves que en el Padre Nuestro decimos, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahí, ¿qué comprendes en este caso? Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bueno, es que recordemos la palabra que le dijo a Pedro, cuando le dijo, todo lo que tú a Pedro fue, ¿no? Me corrige, pero hermano, todo lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo, todo lo que tú atas en el cielo será atado en la tierra. Entonces nos está enseñando Jesús en esa palabra cómo oremos, cómo tenemos nosotros que orar, ¿sabes? Dando el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Entonces, ese es como dándonos una clase cómo debemos nosotros orar todos los días por nuestra familia. ¿Sabes? Porque hay una persona que dice que un fariseo y un saduceo subieron a un templo, no a orar. Y uno decía, Señor, gracias por no ser por aquel y gracias que yo no soy igualito que aquel. Él estaba juzgando más bien allí, más el otro dijo nada más que dijo, Señor, sea tu tropiezo para mi pecado. Entonces, cuando Jesús dice en su palabra, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, nos está enseñando cómo debemos nosotros dar, para que nosotros tengamos fe en Él, que todo va a suceder. Si usted se propone que este año va a tener, no sé, un proyecto, voy a comprarme una moto este año, un proyecto, tengo fe que Dios me va a ayudar a eso, tengo fe, pero usted tiene que luchar, nosotros tenemos que luchar por eso, porque no va a llegar solo. Sí, esa es mi creencia, o sea, yo creo mucho en Dios, pero yo le oro a Dios, Señor, deme fuerza porque quiero construir esto, y Él lo hace, me da fuerza para seguir luchando. Ahí vas más o menos por la idea. Me voy a ir un poquito más bíblico, un poquito más bíblico. Estamos aprendiendo. Hablando de poquito de Lucas capítulo 22, del versículo 42, principalmente, Lucas 22, 42, y hablamos del mismo Jesucristo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí como que estamos, luchar con lo que son las obras del Padre y no las obras del hombre, así.
Entonces, Eso es correcto. hay algo también muy interesante. Cuando Dios habla, de hecho, cuando da ahora sí como dice cachetas, unas pedradotas, lo que es Jesucristo, cuando hablas de con los fariseos, siempre habla de la voluntad del Padre o el que hace la voluntad del Padre y no Sí, los señor. hacedores de maldad. Entonces, vamos, en ese sentido el que decía el Padre Nuestro, y de hecho más o menos por ahí vas guiado a lo que tú acabas de decir. De hecho no acabas de decir nada contrario. Vas con más o menos esas palabras que dijiste, pero te lo Sí, voy a sí. comentar un poquito más de Biblia. Ejemplo, y ahorita lo que dijiste de la fe también muy importante. De hecho, déjame ver si es el Mateo capítulo 7 versículo, si no es el 21 se me hace que es Mateo 7 21. Pero este detallito en el que dices, yo tengo fe en este proyecto, en este negocio. Sí, a Dios lo tengo, sí, incluido. Pero lógicamente esa fe que sabes que va a haber un progreso, tú tienes que poner en tus obras, manos a la obra en esa fe. Antes de leer esto, voy a irme a la definición de la fe. Vámonos a la Amén. definición. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En este caso que lo pusiste el ejemplo, bueno, bueno, sí lo pusiste el ejemplo, digamos, como un negocio. La certeza de lo que se espera, de que ese negocio va a ir bien, pero te pones manos a la obra. La certeza de lo que se espera y la Amén. convicción de lo que no se ve. Vas a hacer el trabajo de aquello que ya tienes esperanza. En ese trabajo, la Eso. certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe dentro de Ah, la Biblia. El que amén, hace, hermano. no el que dice. Eso sí es. Te has de acordar también del que dice, Ah, eh, de hecho, no puedo leer en Mateo. Estaba el padre, llega con uno de los hijos y le dice, hijo, ve a mi viña. Y el hijo dijo, sí, sí voy. Y no fue. ajá. Y no Va con fue. el otro hijo y dice, hijo, ve a mi viña. Dice, no voy, pero se arrepintió y fue a la viña. Y ¿Y él, quién de y los él dos fue. hizo, quién fue de los dos hizo la voluntad del padre? el, Él. el que fue, sí. No el que dijo, sí, voy. No, porque no En fue. este caso, no el que dijo, tengo fe, sino que el que está haciendo las obras a pesar de que dijera, no tengo fe. Entonces, Él lo esa es la... hizo, sí. Entonces, me voy en Mateo capítulo 7 versículo 21. Ahora sí, esta partecita. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Seguimos con los hacedores. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es Muchos me correcto. dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí voy a poner un ejemplo, digamos, bastante neutral, por así decirlo, digamos, los brujos. Entonces, muchos brujos dicen, yo tengo el permiso de Dios. Y según profetizan en nombre de Dios, según echan fuera demonios en nombre de Dios, y según hacen muchos milagros en nombre de Dios. Esos también hacen esa clase de cosas. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De maldad. Entonces, Eso es están los que correcto, me hacen quedo. lo del Padre y están los que hacen sí, como dicen, los hacedores de maldad, los que hacen cosas malas. Es que mi hermano, lo que pasa, disculpa de que se interrumpa, lo que pasa que, bueno, yo tengo ¿sabes? Mi niña estaba enferma hace años, estaba muy enferma. Yo vivía en el campo y no encontré cómo sacarla. Yo decía, bueno, le decía a mi esposa, bueno, ¿qué podemos hacer? No tenemos dinero, si buscamos un carro, ¿cuánto nos puedes cobrar? Es que hay una parte que en el escritor dice, pone la mano a los enfermos y serán sanados. O sea, yo tuve fe que mi hija se iba a sanar, hermano, y mi esposa y yo empezamos a orar y 20 minutos, mi hermano, cuando terminemos de orar, mi niña se le había quitado la fiebre, el gran malestar que tenía de llevar al médico. Hermano, me impactó, pero es la palabra de Dios que uno pone fe allí. ¿Sabe? Haz todo a mi nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Entonces, por eso que yo creo en nuestro Dios Jesucristo, ¿sabe? Conociendo quién es el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, uno puede aprender de la Escritura. Yo conozco quién es el Padre.
el Hijo, si conozco al Hijo, conozco al Padre. El Espíritu Santo es que nos da entendimiento. Si yo quiero entender la Escritura, ¿a quién no voy a orar? Al Espíritu Santo, porque me puede dar un entendimiento distinto. Es bonito como tú hablas de la palabra de Dios, porque es como estuviera yo hablando, ¿sabes? Usted puede tener mucha fe, pero si no mueves tu fe, tu voluntad, no se va a lograr nada. De hecho, ahí te va Entonces, me algo. encanta, hermano. Me encanta, Dios Ahorita, te cuide siempre. gracias, hermanito. Muchas bendiciones. Nada más una pregunta antes de que te despidas, porque aquí el hermanito Pablo anda insistente que solamente la fe y creo que no entiende lo que es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué sería hacer la voluntad del Padre? ¿Qué sería hacer la voluntad del Padre? Es que si yo le pido una dirección a nuestro Dios, cuando me cansé, Señor, bueno, me casé, quiero una casita, duré con mi mamá 6 meses y Dios me dio la voluntad, un Señor llegó, mire, tengo una casita, se la voy a fiar a usted, una buena persona, pero yo actué orando, le oré a Dios por mi problema y estaba trabajando fuertemente para lograr eso, más llega esa oportunidad de esa casa. Yo le dije, Señor, no se preocupe, trabajaré el doble para pagar esa casita. Oiga, pero trabajé duro, tuve fe en Dios que me iba a hacer esa obra, pero yo tuve que sudar para hacer la obra. Es que sin la fe es obra, es muerta, como tú dices allí arribita tuyo, que ese es el tema. Tenemos que nosotros, o sea, si usted pide algo en Dios y tiene fe y usted no surge, se queda en su camita acostadito, no va a suceder nada. Así no trabaja Dios. Pero si Dios te ve con fe y con voluntad de luchar, Dios te va a proteger, Dios te va a llevar al sitio indicado, lo que vos queréis, pero tenemos que marchar con Él, no quedarnos acostados. Es la voluntad de Dios que nosotros surjamos. Porque me dijo un señor, hermano, pero porque si Dios tiene un gran poder, ¿por qué nosotros estamos pecando tanto? Es que usted peca porque quiere, querido hermano. Yo tengo 19 años casado y soy feliz en 19 años casado. Tengo mi bella esposa. Hay que trabajar así porque es que Dios no tiene máquina, no tiene robot. Como tenemos libre albedrío, usted hace lo que quiere. Usted puede ser ahorita, usted nos dice que no le gusta orar, listo. Entonces, ¿de qué espera entonces algo de Dios si no sabe ni orar? Ahora yo le oro, algo sucede. ¿Entiendes? Es la fe que nosotros tenemos que actuar. Entonces, amigo, pues sí, tiene razón. Porque es que si usted sufre es porque quiere, ¿sabe? Yo he visto personas diciendo, no, el amigo se murió porque Dios lo quiso así. No, señor, pero ¿quién nos mandó estar borracho en una moto más de 120 kilómetros por hora y se mató? Dios no tiene cosas malas para nosotros. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Somos nosotros que nos apartamos de nuestro Dios siempre. Y hacemos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso que yo le digo, pero menos yo que me casé 19 años, medio muy hermoso en 19 años con Dios. Tengo 3 niñas, pero siempre tomado de la mano de Dios, que Dios siempre nos va a llevar hacia adelante, siempre. Tomado. Porque es que si nosotros alguien me dice a mí, hermano, mire, no se meta por allí porque por ahí está muy peligroso. Dios Jesús también dice, no tentéis al Padre. No, que yo tengo fe y no me va a pasar nada. No tentas. O sea, yo no puedo intentar. Hay a veces que nosotros estamos en problemas por nosotros no poner cuidado. No, que Dios me cubre en todo, pero también hay que poner cuidado, no tentáis a nuestro Dios. ¿Qué le parece, mi querido hermano, mi creencia? Sí, hermano, sí, no hay ningún problema así como lo andas comentando, sí, no hay, digamos, contradicciones en el sentido de los que están obrando, sí, los que realmente tienen que trabajar. Nada más que sabemos, hay más cosas más profundas que de hecho las vamos a tocar. Las vamos a tocar. Sí, Muchas claro. gracias, hermanito, por haber subido. Te lo agradezco bastante. Dios me lo bendiga. ¿Y usted usted es católico? En caso yo soy católico. Nada más que hablo de Ah, María bueno. Madruga. De hecho, ahorita vas a No, ver todos no, los videos que hicimos a todos. no, me encanta. Yo tengo un buen amigo mío que es padre por aquí cerca. Yo soy venezolano, pero vivo aquí en Bogotá hace 7 años. Oiga, pero es una bella persona. Muchas personas se pelean por las creencias, por las religiones, y para mí no son cristianos. Para mí no son cristianos porque yo veo la personalidad. Yo tengo amigos, el padre ese, el padre Ramón se llama, ¿sabe qué tiene? Puede ser católico, lo que sea. Lo que tiene es un bonito pensamiento,
una belleza de persona. Y también tengo testigos de Jehová también que converso con ellos, mormones. Es que no entendemos por qué nosotros tenemos que pelear y discutir, ¿sabe? Porque eso no es debido y no es de Dios. O sea, yo oro por el Padre, oro por el otro. Es que se dice la palabra de Dios, amaos unos a los otros, y por qué yo voy a juzgar unos a los otros. No lo logro entender. Entonces, bonita palabra, es una bella persona. Dios te cuide y te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias, hermanito. Cuídate mucho. Muchas bendiciones. Ahorita le damos chance a otro hermanito a que se Amén, amén. Bueno, querido hermano, Dios te bendiga entonces. Un placer. bendiciones. Vamos a... Pero antes de eso quiero leer lo que son unos cuantos versículos antes de continuar, porque en esto, en lo que decía el hermano, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Ya vimos que realmente la fe no es nada más por pura fe, no es nada más, es más, no es nada más una simple oración y se acabó. Estás orando, estás pidiendo con fe, pero estás actuando también. Estás haciendo que todas esas obras que son voluntad del Padre se pongan en movimiento. ¿Por qué? Vámonos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, se los leo cómo inicia lo que es el Mateo capítulo 25. Es más, todo cuenta, en cuestión de obras, inclusive todo cuenta. Una corrección, lo que es defender al débil, lo que es bueno, muchas cosas que van a ir. Inclusive podríamos decir pensamiento, palabra, obra u omisión. Todo eso cuenta. Como que hizo algo raro de repente en la pantalla. Les dije, Mateo capítulo 25. Ya vimos la definición de la fe. Vamos, aquí está. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante inclusive. Les ponemos el ejemplo, en este caso lo que son las vírgenes. ¿Se acuerdan que es un ejemplo de 10 vírgenes? Las 10 saben lo que va a suceder. Las 10 están anunciadas de que van a tener que esperar al marido. Así igual el cristiano. Nosotros, todos los cristianos, todos los creyentes realmente de Jesucristo, estamos en la espera de su regreso. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, si de aquí al día de mañana o de aquí en 1000 años más, de aquí en 2000 años más, no lo sabemos. Pero va a venir. Entonces, hay que estar siempre prevenidos. ¿De qué manera? Nada más con que yo creo y se acabó. No. Estar prevenidos. Hace ratito acabamos de leer de aquellos hombres que, según predicaban en nombre de Dios, hacían milagros en nombre de Dios. Y lo que es hasta expulsaban demonios en nombre de Dios. Es más, hasta la misma escritura dice, hasta hombres que movían montañas, pero no tenían obras, esa fe no sirve. El mismo Pablo lo dice. Una la dice Santiago y la otra la dice Pablo. Pero vamos a leer esta. Mateo 25. Mateo capítulo 25 que dice, entonces el reino de los cielos, atentos porque esta es comparación con el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las 5 y 5, las 10 ya sabían de esa fe lo que se espera. Pero 5 sí eran prudentes y las otras 5 no. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y ahorita estamos diciendo, ¿cuándo va a venir nuestro Señor? Muchos dicen, hombre, estoy chavo. Hombre, que los viejitos se preocupen. Yo estoy chavo. No, tengan cuidado. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras de ustedes, id más bien a los que venden y comprad para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Mateo 7:21? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estamos leyendo una parábola precisamente de lo que dice Mateo 25, comparación con el reino de los cielos. Estas vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y continúa con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos tiene mucho que ver con las obras. Recuerden que los frutos, Dios va a pedir frutos de tus obras. Dios va a pedir los frutos de tus obras. Porque así sucedió precisamente. De hecho, es la lectura que viene en este caso. La lectura del día domingo tiene que ver con esto. Con lo que el Señor, que dejó en su viña encargados a unos hombres, no le entregaron frutos. Al contrario, mataban a sus profetas y mataron al hijo. Entonces, cuando vino el dueño, como se aniquiló, como quien dice a los, como dicen, echó para atrás a todos los que estaban encargados, puso unos nuevos que realmente entregaran a tiempo los frutos que el Señor quería. Entonces, vamos a encontrar lo que son todos esos frutos. Entre esos frutos, el principal es el amor o la caridad. El amor o la caridad, la ayuda hacia otros hermanos. Hay diferentes tipos de ayudas, así. Y de hecho, tiene mucho que ver. Antes de leer esto de lo de los talentos, me voy a esa parte. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22, para que vayan viendo este contexto, porque no es la fe sola. La fe sola no. Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, porque hay cosas antes que no son fruto del Espíritu, es cosa del hombre. Estamos hablando de envidias, borracheras, orgías, o sea, aquí aparecen versículos antes. Gálatas 5, 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fíjense, no está la fe sola. Son todas estas que vienen acompañadas así. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay esa prohibición de que si tú amas al prójimo, ¿cómo te van a prohibir el amor al prójimo? Ese amor real, ese amor sincero, no en la asquerosidad que andan pensando otros que piensan en la carne. Y nada que ver con el amor que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas gracias, hermanito Memo. Ay, perdón. Un poquito. Entonces, y otra más que lo confirma, de hecho, 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Léanse completitos los capítulos, no tengo ningún problema. Pero léanlos con atención y con mucho cuidado. Porque hay veces palabras o comas o hay cosas que a veces nos lo brincamos y no los analizamos a fondo. Por eso debemos tener mucho cuidado. No hay que leer la palabra así de rapidito. No. Se lee despacio, con tranquilidad. No hay problema. 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía, esto lo que estoy haciendo ejemplo es profecía. ¿En qué sentido profecía? No de que algo se va, de que se va a acabar el mundo en tal fecha. No. Los profetas son aquellos que llevan la palabra de Dios que se enseñó. Esa palabra de Dios. No de que en el futuro va a suceder esto y esto. No, no, no. El profeta es aquel que lleva un mensaje a las personas. Así, hay alguien que está dando un mensaje y lo está transmitiendo este profeta. Entonces, esto es lo que se hace precisamente con profecía. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la profecía, aunque me supiera toda la Biblia, que no me sé toda la Biblia, son 40.030 versículos, las Biblias más completas, nada más me sé como 1.200 versículos. Aún me falta mucho. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, aquí está la sola fe, todos los que dicen toda la fe, solamente con pura fe te vas a salvar. Si tuviese toda la fe
de tal manera que trasladase los montes. O sea, trasladas montes, haces milagros, expulsas demonios. Y no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, les voy a poner en este caso. Hace unos días había entrado un pastor que nos decía, oye, por cuestión de las obras, que decía, esta bruja curó de cáncer a un niño. Entonces quiere decir que la bruja, por haber curado al niño, va a ser salva porque está curando a un niño de cáncer. Y la pregunta es muy sencilla, porque Dios es amor. Y la pregunta era, oye, esta bruja, dime qué es lo que hizo. ¿Acercar a la madre y al niño a Dios o los alejó de Dios? ¿Qué es lo que hizo? ¿Los acercó a Dios? Le dijo, ¿sabes que no? Tú ponte a orar, ten fe en Dios, haz esto. ¿O los acercó más a cosas que tiene prohibida Dios? ¿Qué es lo que hizo? ¿Ese es un verdadero amor, alejarlos de Dios? ¿O los acercó a Dios? No, pues es que los alejó. Entonces esa bruja no tenía amor. Una verdadera persona con amor de Dios te acerca a Dios, no te aleja. No te dice, mira, ponte lo que es la salecita y echa tantas vueltas, o haz esto y invoca tal cosa. No, no te aleja de Dios. Es más, Jeremías 17:5, recuerden, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre, pone su brazo, como dice, en ese hombre, y es alejado de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si no se hace con ese amor que es acercarlos a Dios, entonces no se tiene ese amor. Si ese amor, eso que tú estás haciendo, no lo estás haciendo precisamente por amor, es más, hasta una donación, lo que quieras, o sea, hasta te sientes hasta obligado a hacerlo, entonces eso no te sirve. Lo que sirve es lo que realmente estás intentando, o que acercar a las personas a Dios, o lo que es realmente de corazón, ayudar a las personas. Pero nada de que me obligaron y por eso lo estoy haciendo, no. Entonces ahí no existe amor. Sigo, entonces, aunque tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y me voy hasta el último versículo. De hecho, fíjense el último versículo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. En otras Biblias, de hecho, dice caridad. En otras Biblias dice lo que es caridad. Entonces, de estas tres, ¿cuál es la más importante? La fe, la esperanza y el amor. De estas tres, ¿cuál es la más importante? No la fe. De estas tres, la más importante es el amor o la caridad. Esta es la más importante, porque así lo dice. Y 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Me regreso a lo que es, estos son frutos, de hecho, estos son frutos del amor. Me regreso a lo que es Mateo capítulo 25. Es que aquí tengo aplicación. Ahora se lo puedo revisar rápido aquí en la computadora. Muchos piensan que tengo textos y no sé qué tanta cosa buscado en Google aquí en la computadora. No, es una aplicación de la Biblia. De hecho, tengo diferentes Biblias aquí en la computadora. Si un día me llega a fallar la computadora, aquí tengo lo que son las Biblias aquí a la mano. Y así me la paso. Nada más que me tardo más en encontrar los versículos, porque aquí en la computadora es bien rápido. Entonces, Mateo capítulo 25, desde el versículo, nos quedamos en el versículo 14. Lo que es, porque en el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ya tienes fe. Te acaba de entregar fe. A uno le dio 5 talentos. Porque recuerden que es lo que leímos en Gálatas. Según la fe que tiene cada quien, se les entregó diferentes dones, según la fe de cada quien. Dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. A él le había recibido, al que le dio 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Con esa fe dio frutos. Dio frutos. Asimismo el que había recibido 2,
ganó también otros 2. ¿Tienes fe? Diste frutos. No es de que, ay, yo tengo fe, ya con eso la hago. No. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dices que tienes fe, pero no estás haciendo nada. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjense, ¿tienes fe? Entrega tus frutos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, haber recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, este que no dio frutos, este que nada más dijo, tengo fe, sí, te fue dado algo, pero no diste frutos. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. En el caso de las vírgenes encontramos el Señor, Señor. Lo que es el Señor, Señor. Y el Señor dice, no los conozco. Y en este otro caso, este siervo inútil que no da frutos, Dios te dio algo, tienes fe, porque la fe es un don. Ya lo leímos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es un don que te es dado. Y conforme a ese don también te han dado, tienes que dar frutos. ¿Qué es lo que sucede a partir del versículo 31 en adelante? Del versículo 31 en adelante. Sí, ahorita te leo la de Hebreos 11, no hay problema, porque ahí nos da la definición de la fe. Por la fe, que atento, no dice solamente la fe. No existe un versículo en la Biblia, en cualquier Biblia. Lutero intentó poner el solo la fe, pero todo el mundo, nadie se lo permitió. Pero no existen versículos en la Biblia que diga solo la fe te va a salvar. No existe. Son la fe más las obras. Y entró, de hecho, otro hermanito que, tomando en cuenta que, yo soy cristiano católico. El otro hermanito dijo que no era católico. Y dijo muy claro, es que de esas fe vienen acompañadas de obras porque si no es una fe muerta. Y es real porque así lo dice la Biblia. Y vuelvo ahora aquí a lo que estamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos hablando del juicio final, vamos hasta el versículo 33. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, aquí están las obras de caridad, las obras del amor. No era de yo creí en ti, no. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los judíos le responderán diciendo, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
Fíjense, estas obras de caridad, las obras del amor, de hecho ya lo dijimos, la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera. La certeza, así como en el ejemplo de las vírgenes, las 10 tenían la certeza de que iba a venir el marido. La convicción que estamos hablando, están trabajando en ello, no se quedan sin hacer nada. La convicción de que va a llegar eso. Tienes una certeza, va a llegar el marido, y una convicción, estás trabajando en él. Entonces, porque tuve hambre y no, en este caso, los de la izquierda apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y para sus ángeles. Permítanme un segundo, vamos para responder un mensajito. Perdón, continúo. En este caso, ¿qué está sucediendo? Aquellos que no hicieron obras de caridad, obras de amor. Las obras de amor. Recuerden, está la fe, la esperanza y el amor. De estas tres, la más importante es el amor. Y se acuerdan que están las obras de Dios. El que hace la voluntad del Padre. Porque si tienes fe, que es uno de los dones ahora sí como dice del Espíritu. Tienes fe. Pero te falta, ahora sí como dice, esos frutos. Que esa fe produzca esos frutos. Esos frutos se vean reflejados. Me voy hasta los últimos versículos. Que dicen precisamente estos que no hicieron la voluntad del Padre. Que dice, oye, pues ¿cuándo te vimos así? Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no le hiciste a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y vámonos precisamente a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Que le encanta este versículo a muchos hermanitos, pero no lo leen en el contexto. Efesios 2, 8. Que por cierto, hay que distinguir también obras de la ley y las obras de la ley de la fe, o la ley del amor, o la ley del espíritu. Las obras judías, las obras de la ley judía, que bajo esa no estamos nosotros, bajo la ley de piedra ya no estamos nosotros, también lo dice la Biblia, de hecho. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, que la gracia es lo que nos salva, por medio de la fe, no solamente de la fe, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Clarito, pero vamos a continuar. Esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras. ¿Cuáles obras? ¿Las del amor? No, las obras de la ley, las obras de la piedra. De hecho, ahorita nos lo va a decir también. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Este versículo 10 normalmente no lo leen. Yo sí se los leo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, a la hora del juicio que vino Dios. A ver quién tenía más fe, o a ver las obras, esos frutos de esa fe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras. La ley del amor no existe, seguro. Seguro que no existe. La ley del amor, la ley de la caridad, la ley del espíritu. Seguro que no existe. ¿Seguro? Bueno, voy a ponerte de esta manera para que lo entiendas más. ¿El mandamiento del amor no existe o sí existe? ¿Por ley o mandamiento? Para que lo entiendan mejor, sí, porque a fuerzas quieren literal ley, que de hecho creo que sí lo pueden encontrar. Creo que sí, ¿eh? De hecho, en el libro de Romanos, de aquí mismo del libro de Romanos,
lo que es dije, a ver, Romanos 13:10. De hecho, de que desde el 12 podemos empezar. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. No, nada más ese estuvo cercano, no. Ley del amor, no. El mandamiento del amor. Que de hecho es Juan capítulo 4, versículo 16. Déjame ver. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver si desde ahí. Sí. Este mandamiento. Desde el versículo, bueno, desde el 16 el spoiler. Nada más me voy al versículo 21. Juan capítulo 4. Nosotros tenemos este mandamiento, esta ley. Porque el mandamiento es una ley. ¿O me vas a decir que el mandamiento no es una ley? Nosotros tenemos este mandamiento de él, esta ley de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El mandamiento del amor o la ley del amor. ¿La gracia es un regalo inmerecido? Claro que sí. Bueno, hizo una pregunta el Abne. Por su gracia somos salvos. Sí, pero la gracia, recuerda, no es nada más solita. ¿Sí? Continúo con lo de la fe. Aquel que tiene fe, tiene obras. No la fe solita. De hecho, ya vimos lo de la definición de la fe. Y continúo leyendo. Atentos, porque Hebreos, donde aparece la definición de la fe, no dice solamente la fe salva. No dice así donde aparece la definición de la fe. Estoy hablando de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1, porque pues la fe es la certeza de lo que listo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? Ahí está. Primero empecemos por la Hebreos, Hebreos 11:1. Y me voy a quedar con la palabra convicción. Que una es la certeza, que es una seguridad, y la otra es la convicción. De hecho, ahorita la andaba, aproveché ahorita este momento que entró en la llamada. Primero, empecemos por es Hebreos 11:1, pues la fe, no solamente la fe, la sola fe no existe. Y por la sola fe no es suficiente para salvación, lo dice la Biblia. Y ahorita nos vamos a esos versículos. La fe, la certeza de lo que se espera, la certeza, en este caso las vírgenes, que las 10 vírgenes tenían certeza de que iba a llegar el marido en cualquier momento. Sí, de hecho, sí, gracias hermanito. Ahorita nos vamos a esos versículos, de hecho. Desde el 14 más o menos, 2:14. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Vámonos esto de la convicción. De hecho, aquí rápidamente lo busqué. La convicción es pensar y actuar sobre una verdad. La convicción es pensar y actuar sobre una verdad. No es nada más. De ahí sí creo. De sé que Dios va a venir. Sí, yo también creo que Dios va a venir. Tienes certeza, pero la convicción no la tienes. Porque si tuvieras esa verdad, convicción, ahora sí, actuarías conforme a la voluntad del Padre. Necesitas ese accionar. Por eso es convicción. Actuar es predicar el Evangelio. No. Actuar no es nada más predicar el Evangelio. Actuar es precisamente tus acciones, tus obras de amor. Porque vuelvo a repetir,
Mateo capítulo, bueno, termino lo que es el Hebreo 6 y vuelvo a repetir Mateo capítulo 7, versículo 21. Aquellos que decían, ay, denme un minutito. ¿Por qué te va? Sí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una disculpa, ahorita tocaron. Pongo musiquita un momento y ahorita regreso. Porque de hecho ya voy a terminar, ¿sí? Denme un momento, sí. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios mueve este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Para de Michigan, porque es de Michoacán. Y para todos esos hombres que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar. Puro Villachuato, Michoacán, vale. Me gustas completita, quiero amarte más. Gordita o flaquita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar. Me gustas completitas, quiero amarte más. Con tus gritos y tus dramas, Oh, sí, hermano. te amaré. Sigamos, hermano. Una disculpa, es que tocaron. ¿Sí? Las obras en fe, en acción, sí. De hecho, lo que continúa Hebreos es por la fe tomaron acción. No por la fe y se quedaron quietos. Y son muchísimos los ejemplos, ¿eh? No dice solamente la fe. Al contrario, cuando habla de la sola fe, habla que no sirve la sola fe. Así lo dice la Biblia, ¿eh? La Reina Valera, le estoy utilizando la Reina Valera. La Reina Valera 1960. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción, ya vimos que la convicción es pensamiento y actuar, de lo que no se ve. No es nada más predico la palabra, no. ¿Ustedes creen que yo nada más me quedo así, hablo de la Biblia y ya con eso, y si quiero maldigo allá afuera, robo, asesino? O sea, ¿ustedes creen que con nada más predicar la palabra me voy a salvar? No. El nada más predicar la palabra no sirve. Nada más predicarla no sirve. Recuerden que los fariseos también predicaban la palabra de Dios.
Pero ¿qué estaban haciendo? Sus obras no eran según las de Dios. Por eso decían, ustedes que cierran la puerta de los cielos a las personas. ¿Por qué? Porque ponían cosas difíciles sobre sus hombros y ni siquiera ellos las hacían. Entonces, sigo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, esa fe que ellos esperaban, y se ponían en acción, aunque no veían lo que iba a llegar. Por la fe, no solamente la fe, por la fe, creyeron y actuaron. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Atentos, fue nada más, yo lo creí y ya se creó. No, Dios obró e hizo el universo, puso orden en el universo, hizo obras. Por la fe, no únicamente fe, por la fe, Abel ofreció, aquí está el accionar de Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Y atentos, este más excelente sacrificio de Caín no fue nada más porque puso la vaquita o puso sus primogénitos de sus animalitos y ya. Porque Dios ve primero el corazón y después ve la ofrenda. Por eso fue excelente para Dios esa ofrenda. Y cuando vio a Caín, no vio un corazón bueno y después vio la ofrenda que traía Caín y le fue desagradable a Dios esa ofrenda porque vio cómo estaba Caín. Entonces, ¿quieren ver esta parte? Esta parte ofreció más excelente sacrificio de Caín. Fíjense, Génesis capítulo 4, versículo 2. Génesis capítulo 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando al tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Porque eso se tenía que hacer. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ofrendas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel. Fíjese, es primero vio a Abel. ¿Qué tenía en su corazón Abel? Por eso lo miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios primero te ve a ti. ¿Qué tienes en tu corazón? Y después a la ofrenda. Por eso les vuelvo a decir, en 1 Corintios capítulo 13, de hecho, continuando el versículo 3, dice, aunque den todo a caridad, pero si no lo estás haciendo con amor, de eso de nada te va a servir. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué te moviste a hacer eso? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Realmente buscaste ese amor? ¿Estabas dando amor? ¿O nada más lo aventaste porque te dijeron? Sino, con amor, así, con ofrecimiento, con entrega, así. Abel trajo también de los primogénitos, iba así. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Primero ve a Caín y a la ofrenda suya. Primero te ve Dios. Dios anda viendo y escudriñando tu corazón. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, atento a hacer las cosas buenas, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué sucedió en ese momento? Ya sabemos que después de ahí, le dieron cañangas, así, le dieron crán a Abel. ¿Por qué? Porque algo estaba mal en el corazón de Caín en su obrar. Los que obran según como Dios y los que obran lo que no le agrada a Dios. Entonces seguimos así en Hebreos. Nos quedamos en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3. O sea, aquí está, Hebreos 11, 3. Estamos hablando de Caín, así. De Abel.
El 4, dio testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. 5, fíjense, y aún muerto, su testimonio así. Soy judío y no creo en Jesús, ¿qué hago? ¿Sigue como judío? Nadie te obliga a creer en Jesucristo. Si vas a creer, adelante. Si no vas a creer, sigue creyendo de todos modos en Dios. ¿No tienes allá precisamente a los rabinos que te guían? ¿No tienen las escrituras? Y de hecho las escrituras también hablan acerca de esto de... hay varios judíos de los que te puedes... pero sí creen en poderosísimo Dios, nosotros también. Entonces, sigo. Versículo 100. Por la fe, Enoc, por la fe, no únicamente la fe, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, no fe, testimonio. ¿Cuál es el testimonio tuyo? Que lleguen y te digo, porque es lo que me decían, no es lo mismo, mira, ahí va Juanito, hijo de doña Chonita, a decir, mira, ahí va ese tal Juanito que es un hijo de... No es lo mismo. ¿Qué testimonio estás dando? ¿Y cuál es el testimonio que está ofreciendo? Aquí está la fe por la fe y la unión de las obras. Pero sin fe, y de hecho hay que continuar, fíjense, porque dice la medida, léete el 6, aquí está el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque, fíjense este detalle, recuerden que esta fe, todos creen así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea y que le hay. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo buscas a Dios? Nada más de Diosito te oro y ya con eso. El que busca a Dios, busca agradar a Dios. ¿De qué manera? Tu testimonio. El que busca a Dios, busca agradar a Dios por tu testimonio. ¿Tienes fe? Demuéstralo con tus obras. Porque es galardonador de los que le buscan. Sigo el versículo 7. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Creyó? No es de que dijo, yo creo que va a venir el diluvio, qué bueno, no. Se puso en obra. Si ven cómo todo esto está acompañado. Me voy a brincar hasta Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y de hecho ahorita que me ando acordando, hay otro versículo más. Ahorita que ando leyendo del versículo 6, de Hebreos 1:6, que dio el hermanito, dijo, recalca el 6, hay algo más. Ya te pido ponérselo, pedimos por el hermanito. Que por cierto sigue el hermano, si por aquí anda el hermano René, está el hermanito René, la hermanita Norma, y la hermanita Norma, de hecho es la cuenta de Pollo Pato Católico, el hermanito René, el hermanito René sí está un poquito más largo, sigue esas cuentas, hacen rosario constante, es que hay como 4 cuentas más que me ando acordando. La hermanita Patrick también hace rosario constante, para que ahí junto con ellos así, y se une muchísima gente en ese rosario. Santiago, Patrick, sí, Liliana, hay otras más, hay bastantes hermanitos, para que en esos rosarios, incluyan lo que son esas oraciones. Se piden los unos y los otros, son como 1000 personas normalmente los que se andan, juntando inclusive en esos rosarios,
Júntense, únanse ahí. Sigo. Ahora sí, ¿de qué servirá si alguno dice que tiene fe? De que solo la fe salva y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? No. Si un hermano o una hermana están desnudos, lo que estaba sucediendo en Mateo 25, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Hubo algún fruto ahí? No, nada más anduviste, hable y hable y hable y hable, así como estoy haciendo ahorita. Les vuelvo a repetir, yo por nada más andar diciendo la palabra de Dios, no por eso me voy a salvar, ni crean. Lo dice la Escritura clarito, yo nada más por andar hable y hable y hable y hable, no por eso me voy a salvar. Me ando acordando otro versículo de Pablo que de hecho está diciendo eso también. Entonces, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen en Jesucristo. Si creen que en el Señor Jesucristo y será salvo, los demonios también creen. ¿A poco ellos también son salvos? Los demonios también creen. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Que la sola fe sin las obras no es necesaria, ¿sí? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, por eso es por la fe, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes veis pues que el hombre es justificado por las obras y no por la sola fe. Vuelvo a repetir, bueno, aquí como lo dice la Biblia, pero literal es lo mismo. Vuelvo a decir así, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, no por la sola fe. Entonces, todo esto siempre es, ¿tú crees? Actúa entonces. Así empieza Hebreos 11:1. Aquel que tiene la certeza y además, ¿cuál era la otra palabra? La certeza y convicción. La convicción, porque la convicción es pensar y actuar. No es yo creo y se acabó. Y vámonos, ¿por qué les digo que yo nada más por andar predicando? Es más, aunque hiciera milagros y aunque moviera montañas así, y aunque expulsara demonios, eso no es suficiente. Porque ahí no se ve reflejado el amor. ¿Quieren ver? Ahorita, de hecho, hace rato lo utilicé, el de Mateo capítulo 7, versículo 21. Nada más que otros hermanitos aún no habían llegado. Mateo capítulo 7, versículo 21, que dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí es importante predicar. Sí es importante predicar. Pero aún más importante, que se note afuera, que se note en tu vida. Porque ¿de qué les sirve? Es más, algunas veces hasta cuando algunos predican, tal vez hasta se sienten pedradas, así algunos de los que andan predicando. De que dicen, no, sean infieles a sus mujeres, y estos cuates metiéndose con otras mujeres. Entonces, hablas muy bonito, pero tu actuar no es como el de Dios. Si muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy profetizando en nombre de mi Señor Jesucristo. En tu nombre echamos fuera demonios. Ahí sí yo no estoy dentro de los que expulsan demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí sí yo no te digo de los que hicieron muchos milagros. Pero sí soy de los que profetizan. Entonces, y estos otros que dicen que hacen milagros y expulsan demonios, o sea, hasta se podrían sentir más grandes que yo. Yo hago esto y esto, soy más salvo que cualquiera que que está hablando aquí. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo profetizo, pero actúo afuera. Me muevo, tengo que accionar. No nada más de, yo creo ya con eso ya me salvé. Esas puras mentiras. Son mentiras. Porque les vuelvo a repetir, no existe un versículo en la Biblia, uno solo, que diga, la sola fe te va a salvar. No existe. La sola fe. Una cosa es que diga, por la fe, que es un medio, y uno de los medios, así. Que dice por la fe. Y otra cosa es decir, la sola fe, que es decir, únicamente teniendo fe te vas a salvar. No es cierto. No es por fe, es por gracia. Sí, y esa gracia se puede perder. Recuerden que esa gracia se puede perder. Y ya lo leímos, de hecho, en el principio. Entonces, hermanitos, déjenme, había un versículo más. Ah, sí, uno, antes de que nos vayamos. Porque sí, la gracia, como bien muchos han dicho, es un regalo por parte de Dios. Sí, es un regalo de Dios. Un regalo inmerecido. Entonces, como regalo inmerecido, también lo podemos incluso despreciar. Todo regalo se puede despreciar. Entonces, ¿quiere decir que algo que nos ha dado Dios lo podemos despreciar? Sí, hay cosas que Dios te ha dado y tú desprecias. Entonces, ¿por qué? Pues simplemente porque alguien te dijo, esto no va, o esto no lo hagas. Le hiciste más caso a un hombre que a lo que dice la palabra de Dios. O principalmente, bueno, yo me voy más a lo que dice la iglesia. Pero le hiciste más caso a un hombre que lo que dice la Biblia, yéndonos a un rango general. ¿Dónde lo dice? Esto de que, vamos en este caso a las palabras, porque alguien en una ocasión me comentó, se han de acordar un pastor, que nos decía, ¿qué hizo el que estaba en la cruz? Él no hizo ninguna obra, sí la hizo. ¿Se acuerdan que yo les decía también de que Dios juzga el corazón? Juzga lo que es el corazón antes de ver las ofrendas. Ve primero el corazón de las personas y después ve las ofrendas. Y en el accionar también ve tus palabras, porque según tus palabras también es lo que tienes en el corazón. Recuerden que seremos juzgados por pensamiento, pensamiento, palabra, obra y omisión. Todo eso va a juicio. Vámonos a la parte del malhechor bueno y el malhechor malo. Dice, es que ese nada más con la pura fe tuvo para salvarse. No. Créanme que no. Porque la Biblia dice otra cosa. Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado, de los que estaban colgados, le injuriaba. Fíjese lo que estaba haciendo. Le injuriaba. ¿Qué tenía en su corazón? Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. De palabra estaba diciendo, oye, tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. ¿Está declarando que Jesucristo es un salvador, que se salve él y se salven ellos? Sí. Pero hay un detalle. Recuerden lo que dice poquito antes. Colgados, le injuriaba diciendo, se estaba burlando de él. ¿Qué tenía en su corazón este hombre? Que le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió. La reprendió, eso es una obra de caridad. Y lo que es también, y algunos dicen, es que, ¿cómo vas a defender a Cristo? Él está defendiendo la verdad. Está defendiendo la verdad y está reprendiendo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y está pagando algo, de hecho, sí. Mas ningún mal hecho. Está reprendiendo al otro, lo está corrigiendo. ¿Qué tiene en el corazón uno? ¿Qué tiene en el corazón otro? ¿Por qué uno estaba injuriando? ¿Y por qué el otro estaba reprendiendo? Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿Es el 34 o el 37? Vamos a ver. Mateo capítulo 12. Fíjense, las palabras de uno y las palabras del otro. Mateo 12, vamos a ver si es el 37. No, desde el 34, sí. Fíjense, Mateo capítulo 12, desde el versículo 34. Es del 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Aquellos que predican la palabra de Dios, pero no actúan. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hacía uno de los ladrones? Injuriaba a Dios. ¿Qué hacía el otro de los ladrones? Reprendía al otro. Reprendía porque la verdad era otra. Estaba justificando, estaba haciendo lo bueno. Lo que tenía en su corazón lo estaba declarando. Uno declaraba para burla, el otro declaraba para la verdad. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué decía uno y qué decía otro? Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿hasta las palabras son tomadas en cuenta para buenas obras? Sí, hasta para eso son tomadas en cuenta. No hay bueno, no existe. Sí, no hay un hombre en este caso, ninguno de los que estamos aquí en TikTok, que diga, yo no tengo pecados. Ándele pues. Contradiciendo también lo que dice la Biblia. Entonces, hermanitos, me despido. Ahorita nada más porque tengo más compromisos. Y de hecho tenemos para más cosas, realmente tenemos para más cosas. Estaba otro hermanito, ya ni lo dejé subir. Se me olvidó de repente. Nacimos en pecado, sí. Hay otro hermanito que quería subir, nada más que iba a hablar unos versículos y ya se me fue la onda. Y de hecho ya, como insistió mucho en querer subir. Pero normalmente yo no subo dos hermanos a la vez. A menos que sean católicos, normalmente sí los ando subiendo, porque sé que vamos a hablar en la misma coherencia. Pero si de repente subo, digamos, un testigo, de repente subo un mormón, de repente subo un evangélico, de repente, bueno, evangélico en el sentido de pentecostal, y luego subo otro evangélico en el sentido bautista, y luego subo un adventista. O sea, no vamos a hablar lo mismo. Todos nos vamos a hacer bolas, todos nos vamos a interrumpir, o sea... Por eso normalmente van a ver que subo de uno por uno, y cuando son católicos sí subo de más. Y normalmente si estamos como 3 católicos arriba, no ando subiendo, digamos, un hermanito protestante. Porque va a sentir que le vamos a hacer bolita o algo así, y no. Normalmente cuando estamos de uno a uno, así está bien. ¿Sí? A veces sí subo otro hermanito que digo, sabe más de estas cosillas, y lo ando subiendo para que le conteste, y yo ya no contesto tanto. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, muchas bendiciones. Voy a terminar con lo que es esta oración. Recuerden que siempre hacemos lo que es la oración al Espíritu Santo también. Y lo que es una oración a Mamita María, porque también recuerden que este es un live católico. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites con los estudios con los estudios de la Biblia. Es que esta es una oración que nos mandan los de Apologética Católica.
En este caso fue estudio de la Biblia. Muchas gracias, hermanita Roxana. Ayúdanos para que siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla del error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También te ofrecemos lo que es esta rosa, mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, muchas gracias, hermanita Roxana, por lo que es esa rosita. Se los agradezco mucho los que se quedaron lo que es este ratito. Que me aguantaron lo que es este rato. Una disculpa si no subí a algún otro hermanito. Se me fue la onda, la verdad, se me fue la onda con el otro hermanito. Y sí lo iba a subir, nada más que iba a decir unos versículos antes y se me fue la onda. Y después creo que el hermanito ya hasta se salió bien rápido. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, muchas bendiciones. Ay, gracias, hermanita Roxana. Si tengo chance, me conecto un ratito más en la tarde. Si no hay oportunidad, pues ya animo. Si tengo oportunidad, también el día de mañana me conecto. Recuerden que normalmente me ando conectando tempranito, como a las 11 de la mañana. Y cuando tengo chance, también me ando conectando en la tarde. Para apoyarlos también, inclusive en sus preguntas. Ahorita, de hecho, me enfoqué mucho en esto, pero también nos podemos enfocar en otras cosas más que van a ir incluidas. Hermanita Roxana, muchas gracias. Gracias a los que estuvieron aquí conectados. A la hermanita Lulu, que ahorita me anda apoyando ahí como moderadora. El hermanito Irra. Eddie. El hermanito Eddie, así. Pues hermanitos, así que recuerden que aunque sean mormones o testigos de Jehová, yo les digo hermanitos porque estamos en el amor. Hermanos en el amor. Aunque no crean precisamente como creemos nosotros los católicos. Sí. De repente dije, aquí está el hermanito Patrick, pero no. Señor Miguel, precisamente por su salud. Así. Recuerden que yo no soy sacerdote. Yo soy laico. Nada más ese dato curioso. Soy laico o soy seglar. No soy sacerdote. Entonces, que lea más la Biblia de lo normal es un asunto diferente. Entonces, hermanitos, ahora sí cuídense mucho. Bendiciones y nos vemos en otra ocasión. Nos vemos, hermanitos. Vámonos.